Durante un tiempo, la noche en el castillo de Pyrenees transcurrió en completo silencio, casi inquietantemente tranquila. Nada sugería que algo estuviera mal, pero alrededor de las 5 de la mañana, esa frágil calma se hizo añicos. Desde la quietud surgió de repente un sonido penetrante que cortó el aire y resonó por toda la propiedad. Fue seco, violento y tan inconfundible que Adriano se quedó paralizado al instante. La respiración se le quedó atrapada en el pecho. Para él no había lugar a dudas. Sonaba como el estallido de un disparo. El pánico lo invadió. Los dedos le temblaban mientras tomaba el teléfono y marcaba el 911. Cuando el operador respondió, su voz era urgente e inestable, luchando por explicar lo que acababa de escuchar. En cuestión de minutos, luces intermitentes se acercaron a las puertas de la finca. Los agentes de policía avanzaron con rapidez, pero con cautela, y su llegada estuvo cargada de inquietud. La mansión se alzaba ante ellos, de nuevo silenciosa, pero ahora envuelta en sospecha y temor. Acceder al interior no fue sencillo. Los agentes tuvieron que avanzar con firmeza, pero con cuidado, sin saber qué les esperaba dentro. Y entonces llegó el hallazgo más sombrío. En el interior de la imponente residencia encontraron la confirmación de los peores temores de Adriano. Lana Clarkson ya no estaba con vida. Queridos espectadores, en los próximos lanzamientos del canal encontrarán casos muy intrigantes y desconcertantes. Y para no perdérselos, asegúrense de suscribirse al canal y, por favor, darle like al video. Lana Clarkson nació el 5 de abril de 1962 en la ciudad costera de Long Beach, California. Al ingresar a la industria del entretenimiento a comienzos de la década de 1980, Lana empezó con pasos pequeños pero significativos. Realizó trabajos como extra en producciones de televisión y cine, adquiriendo experiencia directa en el funcionamiento interno de Hollywood. En 1980, se convirtió en voluntaria de Project Angel Food, una organización dedicada a entregar comidas a personas que luchaban contra el VIH y otras enfermedades graves. En una época en la que la enfermedad estaba rodeada de estigmas y malentendidos, la decisión de Lana de ayudar decía mucho sobre su valentía y compasión. Su implicación revelaba que, más allá de la ambición de una actriz, era una mujer profundamente conectada con la empatía y el servicio. Su primera aparición notable en la pantalla llegó en 1982, con un pequeño papel en Fast Times at Ridgemont High. Aunque breve, la situó dentro del entorno de una película que con el tiempo se convertiría en un ícono del cine estadounidense. Al año siguiente surgió otra oportunidad, esta vez en Scarface, dirigida por Brian De Palma. Compartir una escena con Michelle Pfeiffer, aunque fuera solo por unos instantes, fue un momento destacado para una intérprete en ascenso. Ese mismo año, 1983, asumió un papel más relevante en Deathstalker, una aventura de fantasía que más tarde alcanzaría estatus de culto. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1985 con el estreno de Barbarian Queen. En esta película, Lana interpretó a Athea, una heroína guerrera que encarnaba fuerza, resistencia y determinación. El papel mostró su capacidad para equilibrar el poder físico con la elegancia, y su actuación conectó con el público. Con el tiempo, la película desarrolló un grupo fiel de seguidores, asegurando que Lana fuera recordada para siempre como la Reina Bárbara. Para muchos admiradores, este papel definió su carrera, creando una imagen duradera de una mujer audaz y valiente en la pantalla. Continuó trabajando de forma constante en los años siguientes, apareciendo en proyectos como Blind Date, dirigida por Nico Mastorakis, y realizando cameos en producciones corales como Amazon Women on the Moon, 1987. Su carrera se expandió hacia comerciales de televisión, papeles episódicos y campañas de modelaje de alto perfil, incluyendo trabajos con Mercedes-Benz. Estas oportunidades la llevaron mucho más allá de California. El recorrido profesional de Lana le permitió viajar ampliamente. Visitó Japón, Grecia, Argentina, Italia, Suiza, Francia, Jamaica y México. Cada nuevo país amplió sus experiencias y enriqueció su visión de la vida, demostrando que la actuación no se trataba solo de fama, sino también de aventura y descubrimiento. A pesar de su innegable talento y su impactante presencia,
La carrera de Lana nunca alcanzó del todo las alturas que ella había imaginado. Hollywood puede ser impredecible, y muchos intérpretes talentosos luchan contra los vaivenes cambiantes de la industria. Aún así, Lana siguió siendo visible, especialmente dentro del mundo de las convenciones de cómics y de fans. Allí, admiradores devotos, muchos de los cuales la habían visto por primera vez como la guerrera atea, hacían largas filas para conseguir autógrafos y fotografías. Estas convenciones se convirtieron en algo más que simples compromisos profesionales. Eran espacios donde Lana podía conectar directamente con personas que apreciaban sinceramente su trabajo. Puede que no alcanzara el estrellato convencional, pero dentro de ciertos círculos logró el raro estatus de ícono de culto. A finales de la década de 1990, Lana comenzó a buscar nuevas formas de reinventarse y sostener su carrera. Siempre un paso adelante, reconoció el creciente potencial de Internet como plataforma para que los artistas se conectaran directamente con su público. A través de su sitio web, Lana Clarkson pudo hacer más que simplemente mantenerse visible en una industria que a menudo olvida a sus intérpretes cuando los focos se apagan. Vendía DVDs de sus películas, muchos de ellos firmados personalmente con cálidas notas de agradecimiento, y utilizaba la plataforma para comunicarse directamente con sus seguidores. El sitio incluía un foro de fans, donde las personas compartían recuerdos de sus películas, ofrecían palabras de ánimo y, en ocasiones, escribían sobre cómo sus papeles los habían inspirado en sus propias vidas. Para Lana, esto era más que un emprendimiento comercial. Era un salvavidas, un recordatorio de que seguía siendo apreciada, recordada y admirada. Le proporcionó no solo una fuente adicional de ingresos, sino también un sentido de comunidad y validación en un momento en que Hollywood se volvía cada vez más competitivo y selectivo. Sin embargo, al comenzar el nuevo milenio, las realidades de su profesión se hicieron más duras. Para cuando Lana llegó a sus primeros 40 años, las oportunidades de actuación se habían reducido considerablemente. El panorama de Hollywood había cambiado, y los papeles para mujeres, especialmente para aquellas que superaban los 20 y 30 años, eran más escasos que nunca. Audiciones que antes parecían prometedoras ahora terminaban en decepción, y llamadas que antes traían ofertas comenzaron a no llegar. A pesar de su optimismo y determinación, se volvió imposible mantenerse como actriz a tiempo completo. Frente a estos desafíos, Lana tomó una decisión práctica. Comenzó a buscar trabajo a tiempo parcial fuera del cine, sin alejarse del todo del mundo del entretenimiento. En enero de 2003, aceptó un empleo como anfitriona en el House of Blues, un conocido local de Los Ángeles que atraía a celebridades, amantes de la música y figuras de la industria. El club, ubicado en el Sunset Strip, se había convertido en un referente de la vida nocturna, famoso por su escenario íntimo, sus actuaciones eclécticas y la mezcla de figuras de Hollywood que se reunían allí después de horas. El puesto no era glamuroso según los estándares de Hollywood, pero ofrecía estabilidad. Las responsabilidades de Lana consistían en recibir a invitados de alto perfil, garantizar su comodidad y ayudar a gestionar las exclusivas áreas VIP. Para alguien que siempre había destacado en las relaciones personales, el trabajo encajaba de forma natural con su personalidad abierta y sociable. Más tarde, sus compañeros la describirían como cálida, accesible y profesional. Trataba a cada invitado con dignidad, ya fueran artistas mundialmente famosos o personas comunes disfrutando de una noche fuera. La noche del 3 de febrero de 2003, Lana se presentó a trabajar como de costumbre. El ambiente en el House of Blues era enérgico, lleno del sonido de música en vivo y conversaciones. Para ella, era solo otra noche de equilibrar elegancia y responsabilidad, asegurándose de que los visitantes más importantes del lugar se sintieran bienvenidos. Lo que no podía saber, sin embargo, era que esa noche cambiaría el curso de su vida. Entre los invitados que entraron al club se encontraba una de las figuras más célebres y controvertidas de la historia de la música: el productor discográfico Phil Spector. Su encuentro pareció, al principio, algo totalmente normal, una presentación más en el torbellino de la vida nocturna. Pero, con el tiempo, ese encuentro fortuito pondría en marcha una de las historias más perturbadoras del Hollywood moderno. Para comprender el peso de ese momento, es esencial retroceder y observar la vida del propio Phil Spector, un hombre cuyo genio solo era igualado por su complejidad.
Phil Spector nació como Harvey Phillips Spector el 26 de diciembre de 1939 en el Bronx, Nueva York. Llegó al mundo en una época de cambios en Estados Unidos, pero su propia infancia estuvo marcada por la adversidad. Cuando Phil tenía apenas 9 años, la tragedia irrumpió en su vida de una manera que dejó cicatrices permanentes. El 20 de abril de 1949, su padre se quitó la vida dentro de un automóvil mediante intoxicación por monóxido de carbono. Para un niño que ya afrontaba las dificultades de la infancia, la pérdida fue devastadora. Ese acontecimiento lo persiguió durante décadas y moldeó la forma en que veía el mundo. En 1953, la madre de Phil, con la esperanza de escapar de recuerdos dolorosos, trasladó a la familia a Los Ángeles. Allí, el joven Phil comenzó a encontrar refugio en la música. Hacia el final de su adolescencia, estaba matriculado en la universidad, pero se sentía mucho más atraído por las actividades creativas que por los estudios académicos. En su tiempo libre, se relacionó con otros músicos aspirantes y pronto formó un grupo llamado The Teddy Bears. En este trío, Phil tocaba la guitarra y escribía canciones, canalizando su dolor y ambición en letras y melodías. Su gran avance llegó con una composición profundamente personal. Inspirándose en las palabras grabadas en la lápida de su padre, Phil escribió To know him is to love him. Lanzado en 1958, el sencillo ascendió rápidamente al número 1 del Billboard Hot 100. Prácticamente de la noche a la mañana, The Teddy Bears se vieron catapultados al centro de la atención nacional. Para diciembre de ese año, su canción sonaba en emisoras de radio de todo Estados Unidos, y Phil, con apenas 19 años, ya había alcanzado un tipo de éxito con el que la mayoría de los músicos solo podía soñar. Pero la fama es volátil. Mientras To Know Him is to Love Him triunfaba, las canciones posteriores de The Teddy Bears no lograron capturar la misma magia. En 1959, el grupo se disolvió, dejando a Phil en un periodo de incertidumbre profesional. Durante un tiempo se retiró, pero finalmente regresó a la industria con un enfoque renovado, decidido esta vez no a estar frente al micrófono, sino a dominar los controles detrás de él. Fue como productor donde encontraría su verdadera voz. Phil comenzó su carrera como productor de manera modesta, colaborando con otros en Junior Records. Pero sus ambiciones eran mayores que los proyectos a pequeña escala que se le asignaban. En octubre de 1962, con solo 22 años, compró audazmente la parte de sus socios y asumió la propiedad total del sello, que pasó a llamarse Phil's Records. Desde esa plataforma, Phil lanzó una serie de sencillos que transformaron la música popular. Su enfoque innovador, más tarde conocido como el muro de sonido, superponía instrumentos y voces de formas nunca antes escuchadas. Los resultados fueron electrizantes. En solo unos pocos años, Phil había vendido más de 13 millones de discos, producido 21 sencillos y obtenido 9 discos de oro. Con apenas 21 años, Phil Spector no era solo un talento emergente. Era millonario y una figura central en la configuración del sonido de la música estadounidense. En sus primeros años como productor, Spector trabajó con algunas de las voces más grandes de la época, incluyendo a Elvis Presley y Roy Orbison. Su reputación creció rápidamente y a comienzos de la década de 1960 era considerado una de las mentes jóvenes más innovadoras de la industria discográfica. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1963, cuando se encontró con un grupo femenino que actuaba bajo el nombre de Darling Sisters. Reconociendo su potencial, Spector las transformó en The Ronettes, un trío compuesto por las hermanas Ronnie y Estelle Bennett, junto con su prima Nedra Talley. Con Phil Spector asumiendo el papel de productor y visionario, todo en The Ronettes cambió. Su sonido, su presencia escénica e incluso su imagen física fueron redefinidos bajo su guía meticulosa. Él comprendía que el público de los años 60 quería algo más que una melodía pegadiza. Quería una experiencia. Spector orquestó desde la audacia de sus armonías hasta la forma en que se movían bajo los focos, creando un conjunto completo que resultaba imposible de ignorar. Bajo su dirección, The Ronettes se convirtieron en uno de los grupos más reconocibles y perdurables de su época, asegurándose un lugar permanente en la historia de la música popular. Durante ese mismo periodo,
Spector presentó lo que se convertiría en su contribución más influyente al arte de la grabación, el ahora legendario Wall of Sound. Este estilo de producción supuso un auténtico punto de inflexión en la historia de la música. Al superponer múltiples instrumentos, a menudo varias guitarras, pianos, metales y percusión, y combinarlos con voces también superpuestas, Spector creó grabaciones que parecían resonar con una profundidad casi sinfónica. El resultado era una cualidad rica y orquestal que llenaba cada rincón de la canción. Al reproducirse en la radio, en las rocolas o en los altavoces de conciertos, era imposible no notarlo. Sus discos no solo sonaban, envolvían al oyente, sumergiéndolo en una ola de sonido dramática y poderosa. Esta innovación no solo lo distinguió de otros productores, sino que consolidó su reputación como un genio inigualable en el estudio. Críticos, músicos y líderes de la industria le atribuyeron haber redefinido los propios mecanismos de creación del pop y el rock. El Wall of Sound se convirtió en un estándar estudiado y admirado por generaciones de productores que vendrían después. A medida que crecía la reputación de Spector, también lo hacía su lista de colaboradores. A lo largo de las décadas, trabajó con algunos de los nombres más célebres e influyentes de la música. Su huella puede escucharse en grabaciones de Los Ramones, Tina Turner, Cher, John Lennon y George Harrison. Desempeñó un papel especialmente decisivo para los dos ex-Beatles. Tras la disolución del grupo, tanto Lennon como Harrison recurrieron a Spector cuando necesitaron que alguien llevara a término material inacabado de las sesiones de Get Back. Esas grabaciones se transformaron en lo que acabaría siendo el icónico álbum Let It Be. Tener a Phil Spector vinculado a un proyecto era una marca de prestigio, un sello que garantizaba peso y distinción musical. Pero ese prestigio tenía un precio. Detrás del telón de la fama y la fortuna, existía otro Phil Spector, uno cuyo comportamiento era descrito con frecuencia como impredecible, dominante e incluso aterrador. Comenzaron a circular historias sobre sus tendencias más oscuras, tanto en sus relaciones personales como dentro del estudio de grabación. Artistas y conocidos lo describían como un hombre que prosperaba a base del control, recurriendo a menudo a la manipulación y la intimidación para mantenerlo. Algunos relatos lo pintaban como volátil, alternando momentos de encanto con episodios explosivos de ira. Este patrón inquietante se extendía a su entorno profesional. Miembros de Los Ramones relataron episodios perturbadores en el estudio, incluido un incidente tristemente célebre en el que Spector blandió un arma de fuego y disparó durante una sesión. Incluso John Lennon, que había trabajado junto a muchas personalidades intensas a lo largo de su carrera, quedó supuestamente conmocionado después de que Spector disparara al techo mientras colaboraban. Estos relatos, repetidos por músicos y personas del entorno, construyeron la imagen de un hombre cuyo brillo creativo iba acompañado a menudo de conductas que inquietaban a quienes lo rodeaban. Su vida personal reflejaba una turbulencia similar. Spector se casó 2 veces y en distintos momentos crió hijos. Algunos adoptados, otros biológicos. Sin embargo, quienes lo conocían en privado describían con frecuencia un hogar marcado por la inestabilidad. Sus relaciones con parejas y familiares estaban teñidas de relatos de comportamiento controlador y errático, rasgos que reflejaban lo que muchos experimentaban en el ámbito profesional. Para comienzos de los años 2000, el legado de Spector era complejo. Para el público, seguía siendo una leyenda musical, alguien cuyas innovaciones habían definido épocas enteras del sonido. Pero dentro de la industria, los susurros eran cada vez más fuertes. Era brillante, sí, pero impredecible y, a menudo, peligroso de tratar. Proyectaba un aura de poder, pero esta estaba ensombrecida por la desconfianza. La noche del 3 de febrero de 2003, Phil Spector llegó al House of Blues en Los Ángeles, un local conocido por sus actuaciones en vivo y su clientela de celebridades. Aquella noche, Lana Clarkson estaba trabajando en su turno como anfitriona, recibiendo a los invitados y asegurándose de que los clientes VIP se sintieran cómodos. Los relatos de esa velada difieren ligeramente, pero la mayoría coincide en los detalles clave. Spector entró acompañado de otra mujer y estaba visiblemente intoxicado. Cuando Lana se acercó para darle la bienvenida, no lo reconoció de inmediato. Algunas versiones sugieren que incluso lo confundió con una mujer al principio, un error que hirió el orgullo de un hombre que vivía de ser reconocido y reverenciado.
Para alguien con el ego de Spector, no fue un desliz menor. Al darse cuenta de su error, Lana habría intentado recuperarse rápidamente, ofreciéndole un servicio atento a pesar del ritmo agitado de la noche. Según algunos testimonios, se esforzó especialmente por hacerlo sentir respetado, consciente de que figuras de su estatura solían esperar nada menos que eso. Otras versiones de la noche sugieren una motivación distinta, que Lana sí lo había reconocido, y sabiendo su reputación como figura poderosa en la música, pensó que prestarle atención extra podría abrirle puertas profesionales. Tal vez creyó que la amabilidad podía conducir a una oportunidad. Sea cual fuere la verdad exacta, ambos se cruzaron de una manera que unió sus historias de forma fatídica. A medida que se acercaba la hora de cierre, la mayoría de los clientes comenzó a marcharse y Lana se preparó para terminar su turno. Pero Phil tenía otros planes. En lugar de dar por concluida la noche, le extendió una invitación. Le pidió a Lana que lo acompañara a su casa para tomar una copa, una solicitud que, en la superficie, podía parecer casual e inofensiva. No era inusual que las celebridades organizaran pequeñas reuniones después de salir por la noche, y para muchos, esas invitaciones tenían un aire de exclusividad. Lana aceptó. Poco después, se unió a Phil cuando abandonaron el local. La pareja fue conducida por su chofer, Adriano de Souza, quien más tarde desempeñaría un papel clave al relatar los acontecimientos de aquella noche. De Souza, que hablaba un inglés limitado, estaba acostumbrado a largas horas al servicio de su empleador. Su función era simple: permanecer disponible y listo, sin importar lo tarde que se prolongara la noche. El coche serpenteó por las calles oscuras de Los Ángeles, ascendiendo finalmente hacia la residencia de Spector, una extravagante finca situada en lo alto de una colina en Alhambra, conocida popularmente como el Castillo de los Pirineos. La mansión, con sus 33 habitaciones, su diseño de inspiración gótica y su presencia imponente, reflejaba tanto grandeza como aislamiento. Para Spector, era más que un hogar. Era una fortaleza, un símbolo de su riqueza y un refugio frente a un mundo que lo celebraba y al mismo tiempo lo temía. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, el vehículo recorrió el largo camino de entrada y se detuvo ante las puertas del castillo. Lana y Phil bajaron juntos y entraron en la imponente residencia, mientras Adriano permanecía en el coche, tal como se le había indicado. Sus órdenes eran claras y rutinarias: esperar hasta que lo necesitaran. Solo en el camino de entrada, se sentó en silencio, sin saber que la noche que tenía por delante sería relatada y examinada por investigadores y periodistas durante años. Durante un tiempo, la noche en el Castillo de los Pirineos pareció transcurrir sin incidentes, incluso en calma. Desde el lugar donde Adriano de Souza esperaba dentro del coche, la enorme mansión se alzaba inmóvil. Pasaron las horas sin novedad, con las luces brillando tenuemente desde el interior. Pero alrededor de las 5 de la mañana, la calma se rompió. Del silencio surgió de repente un sonido agudo y penetrante que resonó por toda la propiedad. Fue seco, alarmante e inconfundible para los oídos de Adriano. En ese instante, el corazón se le detuvo. Su primer pensamiento fue que se trataba del estallido de un disparo. Paralizado por el miedo, Adriano fijó la mirada en las pesadas puertas y ventanas del castillo, esperando alguna señal de lo que estaba ocurriendo dentro. Cada segundo se alargaba como una eternidad. El conductor aguzó el oído, con la mente acelerada, pero pronto la casa volvió a sumirse en un silencio sofocante. Entonces, minutos después, la puerta principal se abrió. Phil Spector apareció a la vista. Parecía inestable, moviéndose de forma torpe, como desorientado. En su mano, Adriano vio el brillo de una pistola. Para el chofer, que había permanecido leal y silencioso durante muchas noches largas, ese fue el momento en que el temor se transformó en certeza. Algo terrible había ocurrido. Aterrorizado, tomó su teléfono y marcó el 911. Sus palabras eran urgentes mientras le contaba al operador lo que acababa de presenciar. Cuando los agentes de policía llegaron a la finca, la escena que encontraron era tensa y desconcertante. Spector estaba de pie en la entrada, visiblemente ebrio, con un comportamiento errático y distante. Ignoraba las órdenes directas,
Se negaba a levantar las manos y hablaba como si no fuera plenamente consciente de la gravedad de la situación. Los agentes necesitaron varios minutos de maniobras firmes pero cuidadosas antes de poder acceder al interior de la casa. Dentro, el hallazgo confirmó los peores temores del conductor. Lana Clarkson ya no estaba con vida. La gran y cavernosa mansión, habitualmente símbolo de riqueza y prestigio, albergaba ahora la sombra de una tragedia que captaría la atención nacional. A partir de ese momento, el comportamiento de Spector no hizo más que aumentar las sospechas. Comenzó a cambiar su versión de los hechos con rapidez, modificando su relato según quien lo escuchara. Según Adriano, Spector ya había admitido afuera que creía haber hecho daño a alguien. Sin embargo, ante los investigadores, afirmaba ahora que Lana había actuado sola. En otros momentos, sugería que el suceso había sido accidental. Ninguna de sus explicaciones coincidía con las pruebas físicas. La policía lo arrestó en el lugar. El registro de la extensa propiedad reveló detalles aún más inquietantes. Junto con la pistola, encontraron otras 8 armas de fuego almacenadas en distintas habitaciones. En uno de los baños, los investigadores también observaron rastros biológicos, lo que reforzó aún más sus preocupaciones sobre el comportamiento de Spector dentro del castillo. Al día siguiente, el 4 de febrero de 2003, Phil Spector logró quedar en libertad. Para él, pagar una fianza de $1 millón fue poco más que un trámite. Su fortuna hacía que esa suma fuera insignificante. Con la firma de un documento, quedó libre, al menos de manera temporal. Durante más de 6 años, mientras el caso avanzaba lentamente por la compleja maquinaria del sistema judicial estadounidense, permaneció fuera de prisión, todavía rodeado de riqueza, pero ahora bajo la sombra de la sospecha. En 2006, Spector se casó con Rachel Short, una mujer que había estado cerca de él tanto en lo personal como en lo profesional. El matrimonio levantó cejas entre los observadores, y algunos sugirieron que no era puramente romántico, sino estratégico. Bajo ciertas protecciones legales, un cónyuge no podía ser obligado a testificar contra su pareja. Fuera o no esa la intención de Spector, el movimiento hizo poco por frenar el avance del caso en su contra. El primer juicio comenzó en marzo de 2007, con Spector enfrentando el cargo de asesinato en segundo grado. La sala estaba cargada de tensión, los periodistas abarrotaban los pasillos, y el proceso fue seguido de cerca tanto por la prensa como por el público. Sin embargo, a pesar de meses de testimonio, el juicio terminó en septiembre sin una resolución. Los jurados no pudieron alcanzar un veredicto unánime y el caso concluyó en juicio nulo. Para Spector, fue un respiro temporal, pero la fiscalía no cedió. Se programó un segundo juicio, esta vez iniciándose en octubre de 2008. A diferencia del primero, este fue transmitido por televisión, permitiendo que todo el país presenciara el drama dentro de la sala. Los espectadores vieron a un hombre impredecible y a menudo beligerante. Cambió repetidamente de abogados, chocó abiertamente con su equipo de defensa y, en ocasiones, ofreció declaraciones extrañas y autodestructivas. Se describió a sí mismo como bipolar, admitió ser su peor enemigo y habló de manera críptica sobre demonios internos. A medida que avanzaba el juicio, los testimonios revelaron patrones de su pasado. La fiscalía llamó a declarar a varias mujeres que describieron experiencias inquietantemente similares con Spector. 5 de ellas compartieron relatos que mostraban una consistencia escalofriante. En casi todos los casos, el alcohol estaba involucrado, y el comportamiento controlador y amenazante de Spector se intensificaba. 2 de las mujeres incluso habían contactado a la policía años antes, aunque luego retiraron sus denuncias. Los testimonios demostraron que la historia de Lana no era un caso aislado. Formaba parte de un historial perturbador. Ni siquiera su propia familia lo protegió. Uno de sus hijos lo describió públicamente como un psicópata, una etiqueta que atravesó el intento de la defensa de presentar a Spector como excéntrico pero inofensivo. Sin embargo, el testimonio más decisivo provino de Adriano de Souza, el chofer que había presenciado aquella noche de primera mano. Sereno, coherente e inquebrantable, Adriano repitió su relato en detalle: que Phil Spector había salido de su mansión con un arma en la mano
y había admitido en voz alta que creía haber matado a alguien. Sus palabras, firmes y sin cambios desde la primera llamada al 911, tuvieron un enorme peso para el jurado. Tras 9 días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. La presentación de la fiscalía, que retrató a Spector como un hombre brillante pero peligroso, prevaleció. El 29 de mayo de 2009, Phil Spector fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. La sentencia fue severa, pero acorde al crimen, de 19 años a cadena perpetua en prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante casi 2 décadas. El castillo que alguna vez simbolizó los triunfos de Spector quedó como un recordatorio de su caída. El hombre que había revolucionado la música, que había estado junto a leyendas y que en otro tiempo fue celebrado como un genio, terminó sus días no en un escenario ni en un estudio, sino tras los muros de una celda. Cuando el secretario leyó en voz alta el veredicto culpable de asesinato en segundo grado, todas las miradas se dirigieron a Spector. Muchos esperaban un estallido, alguna muestra de emoción, quizá incluso una negación o protesta. En cambio, no hubo nada. Testigos lo describieron completamente inmóvil, casi como una estatua. Su expresión no cambió y su voz no rompió el silencio. Un reportero de una importante cadena de noticias comentó después que parecía un hombre congelado en el tiempo, sin querer darle al mundo ninguna satisfacción mediante una reacción. Si era shock, desafío o simplemente el acto final de un hombre acostumbrado a esconderse tras identidades cuidadosamente construidas, nadie podía decirlo. Pero ese momento quedó como una imagen perdurable. El productor legendario, antes celebrado por moldear el sonido de una era, ahora condenado e impasible mientras la ley se cerraba a su alrededor. La vida tras las rejas no apagó la presencia de Spector en los titulares. Incluso en prisión, su nombre seguía cargado de peso y controversia. En 2016, envió una carta a un tribunal solicitando el divorcio de su esposa, Rachel Short. En ella la acusó de derroche, afirmando que había drenado su fortuna de $35 millones con gastos imprudentes, coches de alta gama, guardarropas de diseñador y lujosos viajes internacionales. El matrimonio había sido durante mucho tiempo objeto de curiosidad en los medios, y esas acusaciones solo alimentaron aún más las especulaciones. Finalmente, el divorcio no se concretó, pero la disputa subrayó cómo, incluso recluido, Spector seguía viviendo envuelto en el drama. También se aferró a la imagen excéntrica que había cultivado durante décadas. En entrevistas concedidas desde la prisión, Spector solía ser fotografiado con gafas de sol enormes, pelucas llamativas o elecciones de vestuario inusuales. Era como si se negara a abandonar la personalidad del productor enigmático que en su día dominó los estudios y los titulares. Para algunos, esas apariciones reforzaban la impresión de un hombre que siempre había difuminado la línea entre el genio y la inestabilidad. Para otros, sugerían a alguien incapaz o poco dispuesto a enfrentarse a la realidad de su caída. Con el paso de los años, el tiempo y el destino comenzaron a alcanzarlo. Antes conocido por su energía ardiente en el estudio y su presencia descomunal, Spector se fue volviendo frágil dentro de los límites de la reclusión. El entorno carcelario, estricto y reglamentado, contrastaba de forma brutal con el castillo que una vez poseyó, lleno de exceso y grandeza. Envejecido, aislado y ya sin el control del relato, se convirtió en una figura recordada menos por sus innovaciones y más por el crimen que definió sus últimos años. El 16 de enero de 2021, la vida de Phil Spector llegó a su fin. Tenía 81 años. Según informes oficiales, la causa fueron complicaciones relacionadas con la COVID, que había contraído semanas antes mientras estaba encarcelado. Tras experimentar graves problemas respiratorios, fue trasladado de urgencia desde su celda a un hospital cercano. Los médicos trabajaron para estabilizarlo, pero su condición se deterioró y, pese a sus esfuerzos, no pudieron salvarlo.